le vamos a dar la palabra pues a Úrsula para que nos hable un poco de su experiencia y de los conocimientos que tiene en sobre esta materia. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenida Úrsula, gracias por acompañarnos y nuevamente gracias a todos ustedes que están dedicando este tiempo para escucharnos en esta actividad. Muchas gracias, Samuel, por esa amable presentación. Te agradezco muchísimo. Quiero darle las buenas tardes a todos los miembros de la Junta Directiva acá presente, a mis compañeros de la Sociedad Venezolana de Compliance, a los miembros de la comunidad de egresados de la Universidad Católica Andrés Bello que aquí me acompañan, a los colegas del ejercicio profesional de la ciudad capital y de los demás circuitos que están acá presentes, a los apreciados invitados y mis muy estimados asistentes. Gracias a todos por estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Yo de verdad que agradezco a la Sociedad Venezolana de Compliance por esta invitación que me ha hecho. Tengo que agradecer que nos haya facilitado esta plataforma para difundir el conocimiento y el saber, especialmente en momentos como este, en los que cultivarse y aprender es cada día más necesario. El día de hoy vamos a abordar la teoría introductoria al compliance y el buen gobierno corporativo. Esto es un tema que tiene muchísimo interés, está muy en boga y espero poder hacerle justicia con la explicación que yo voy a dar. Para empezar, yo he dividido la presentación en 3 grandes bloques. El primero es entender qué es el compliance, por qué es necesario un programa de cumplimiento, cómo podemos implementarlo y cómo es en Venezuela. El segundo es qué es el gobierno corporativo, cuáles son las bases para un buen gobierno corporativo, cómo se puede desarrollar un buen gobierno corporativo en nuestras empresas y cómo es en Venezuela. Y al final voy a hacer un mix entre esos conceptos y voy a explicar cómo están íntimamente interrelacionados. Para empezar, diré que compliance es un término anglosajón. Esto es el derecho norteamericano. Se traduce básicamente en programa de cumplimiento legal y en Venezuela lo llamamos cumplimiento o cumplimiento legal. Es una serie de códigos, ética, procedimientos, políticas que se implementan para regular conductas que pueden llegar a ser indebidas a lo interno de una organización. Esto se tiene que hacer con un enfoque ético y muy responsable, con la finalidad única y exclusiva de identificar riesgos. Hay que identificar riesgos y a su vez los mecanismos que pueden ser empleados para mitigarlos, administrarlos, controlarlos, hacerles seguimiento, documentarlos y luego divulgarlos, en caso de que la naturaleza del riesgo lo permita, obviamente. Los programas de cumplimiento deben adaptarse al tamaño de la organización y al objeto social de la misma. No puede ser un programa de cumplimiento tomado de una plantilla que descargamos en internet. No puede ser un programa de cumplimiento que implementó otra compañía y creo que puede funcionar a la mía. No. El programa de cumplimiento debe ser hecho a la medida de la empresa. Tiene que ver hacia adentro del negocio y reflejarse en el mismo. Como una reflexión muy personal, yo diría que el compliance reúne valores, sistemas, programas que al final del día se convierten en una filosofía dentro de las organizaciones. El compliance se vuelve una verdadera forma de vivir, de hacer negocios. Quiero hablar de la utilidad del compliance ahora. El compliance tiene diversas utilidades y creo que ha llegado para quedarse. Creo que ha llegado para quedarse porque en muchos países ya simplemente dejó de ser una opción voluntaria, ahora ya es casi que un requisito por ley. Entonces, es necesario implementar el compliance por ese motivo, hay que cumplir con los preceptos legales. Además, existe tanta regulación que afecta a la operación de las compañías que existe una necesidad imperiosa de adoptar una cultura de cumplimiento y prevención. Las operaciones cada vez son más riesgosas. Necesitan implementar mecanismos para evitar los eventos indeseados. Y es por eso que el compliance trae consigo una serie de valores para hacer frente a estas situaciones indeseadas.
Estos valores redundan en beneficios para la organización, para la cultura organizacional. Y al final, como procesalista que soy, no puedo evitar ver la finalidad probatoria. Digo esto porque el compliance tiene entre sus buenas prácticas el documentar todo, dejarlo todo por escrito. Y eso es importante para las organizaciones porque en caso de una denuncia, de una demanda, el tener todo por escrito se puede promover como una prueba. Entonces, si el programa de cumplimiento es realmente bueno, es decir, que cumple con los requisitos que he dicho anteriormente de adaptarse adecuadamente a la sociedad que lo está implementando, entonces se podrá demostrar fehacientemente que el programa de cumplimiento es útil para razonablemente evitar el evento indeseado. Ese programa de cumplimiento es útil también porque ayuda a educar a los empleados y a todos los colaboradores sobre la necesidad de mantener en todo momento una cultura de cumplimiento y prevención. Ahora que sabemos qué es el compliance, he querido traer a esta reunión una serie de datos que he ido recogiendo a lo largo de mi experiencia en esta área. Y quiero empezar por tone at the top. ¿Esto qué significa? En castellano significa fijar el tono en lo más alto de la escalera jerárquica. Si la alta dirección fija el tono de cómo debe ser la cultura de cumplimiento, prevención y ética, para los empleados va a ser muy fácil cumplir. Va a ser muy fácil porque van a tener una conducta que emular, van a tener un ejemplo que seguir. Entonces, es necesario contar con personas en la alta dirección que estén altamente comprometidas con la cultura de cumplimiento para que este modo de conducirse sea lo más orgánico y vivo posible. En cuanto a benchmarking, he aprendido que hablar con los colegas es muy importante. Hay que saber qué están haciendo en otras empresas. Hay que ver cuáles son los casos de éxito, cuáles son sus buenas prácticas. Luego, ver cómo las adaptamos a nuestra propia cultura, a nuestra propia empresa, y después medir y cotejar los resultados obtenidos. Seguimos con la comunicación. La comunicación es importante en todo momento, pero en esta época, en esta coyuntura tan especial en la que nos encontramos, la comunicación cobra una especial relevancia. Las conversaciones deben ser significativas, y tomen nota mental de esto. Deben ser significativas y entablarse con unos actores especiales dentro de la organización. Estos son los gatekeepers. Los gatekeepers son personas que resguardan la entrada a su departamento. Pensemos en alguien que únicamente es la autorizada para tener acceso a una información especial. Los departamentos a los que estoy haciendo referencia son finanzas, control interno, recursos humanos y los amigos de tecnología, los de IT. Estos amigos son importantes que estén siempre en contacto con nosotros y nosotros con ellos, porque ellos tienen unas operaciones, unas actividades que son fáciles de considerar riesgosas. Ellos tienen algunos puntos en sus actividades que pueden ser susceptibles de caer en el riesgo. Entonces, por eso hay que tenerlos siempre presentes. La comunicación con estos colaboradores es clave porque ellos están en las áreas delicadas de nuestro mapa de riesgos. Un mapa de riesgos es cuando uno analiza la operación en conjunto y determina en dónde pueden haber puntos débiles. Normalmente la gente de finanzas, de control interno, de recursos humanos e IT saben en dónde están las actividades que pueden llegar a ser riesgosas. Esas conversaciones deben ser regulares porque todos tenemos una lista de pendientes enorme y todos estamos muy ocupados. Pero hablando con estos gatekeepers y manteniendo la comunicación fluida, es que podemos mantener un foco en lo que debemos hacer. Podemos estar presentes aquí, ahora y con la vista puesta en 6 meses adelante. ¿Por qué digo esto? Porque al terminar toda esta coyuntura en la que nos encontramos actualmente, si mantenemos la comunicación fluida, es que la empresa va a poder salir mejor posicionada de toda esta crisis. Cuando dije que las conversaciones deben ser significativas, me refería a que siempre deben estar orientadas a determinar los riesgos más críticos de la operación. Hay que centrarse en los riesgos latentes y hablar
sobre la forma de evitar que se materialicen los riesgos. Para hacer esto deben implementarse medidas de mitigación, que son aquellas que reducen la probabilidad de ocurrencia de un evento. O en el caso de que ya el evento haya ocurrido, bueno, minimizar el impacto que éstas puedan tener. Continúo con los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión son software que implementan las compañías para hacer seguimiento a todos estos temas. Por ejemplo, asegurarse de que las líneas telefónicas de denuncia funcionan efectivamente. ¿Qué significa esto? Estando trabajando de forma remota, es posible que haya alguna actividad irregular, alguna conducta indebida, de la cual alguno de nuestros colaboradores tiene conocimiento y necesita reportarla. Entonces, para eso son los sistemas de gestión. Es muy importante que estén activos y que sean monitoreados constantemente. Sigo con la documentación. La documentación, como ya dije, es una práctica sumamente positiva, es dejar todo por escrito y esto ayuda muchísimo en el proceso de toma de decisiones. Si en el momento de una crisis determinada llevamos nota de qué fue lo que ocurrió, cómo lo resolvimos, qué se decidió, en un evento futuro podemos retomar ese archivo e implementar las mejores prácticas. Sigo con credibilidad. Los que nos dedicamos a esta área debemos ser muy cuidadosos en cómo nos conducimos. Debemos ser personas congruentes, responsables, que hacemos lo que decimos. En momentos como el que nos encontramos, debemos saber identificar cómo podemos trabajar mano a mano con el negocio para entonces poder realinear nuestros objetivos, priorizar y reenfocarnos en lo que es prioridad en este momento. La educación. La educación es algo sumamente valioso para todos los colaboradores de una empresa, ya que esto les permite crecer y cultivarse un poco mejor en todos estos temas. Educación en materia de compliance es hacer una conferencia, es hacer un video, es enviar un tip por correo, es hacer un encuentro intensivo, un summit con algún especialista que nos explique cómo funcionan todos estos temas. Educación en materia de compliance, en tema de valores y de integridad, es sumamente necesaria para todos los miembros de una empresa y solo así van a poder saber de qué están hablando y sentirse identificados con ello. Ahora bien, ya que he hablado de esta teoría preliminar, que es el compliance, cómo implementarlo y todo eso, quiero hablar de cómo es el compliance en Venezuela. ¿Existe compliance en Venezuela? Bueno, para hablar de este punto, yo he decidido dividirlo en dos. Primero, voy a hablar desde el punto de vista regulatorio y después voy a hablar desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de los negocios. Dividiéndolo de esta manera, vamos a poder saber al final si existe o no. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, vemos que algunos entes del gobierno han impulsado el tema. Y es así como la SUNACRIP, el 21 de abril, con la Providencia 044, la SUNAVAL, el 28 de abril, con la Providencia 209, y la SUDEBAN, hace 1 o 2 semanas, el 16 de junio, con la Resolución 1 de este año, han incorporado figuras importantísimas dentro de lo que es el compliance, como son el programa de cumplimiento y la obligación de contratar a un oficial de cumplimiento, una persona que se encargue de administrar ese programa. Es importante destacar que estos entes regulatorios le están dando una serie de responsabilidades a los sujetos obligados por estas resoluciones y providencias. Entre ellos vemos que hay personas naturales y personas jurídicas. Sobre todo porque en las operaciones de las compañías que están reguladas por estos entes que he mencionado, existe un riesgo importante de legitimación de capitales. Entonces, esas normativas incluyen sanciones administrativas en estos instrumentos que, dicho sea de paso, son de carácter sublegal. Y estas sanciones son, por ejemplo, la revocación del registro, multas, todo por incumplir lo que ellas disponen. Hablando de las sanciones, quisiera comentarles un poco lo que viene siendo el aspecto penal, el ámbito penal. En Venezuela tenemos un sistema muy tradicional en el que solo las personas naturales, los individuos,
pueden considerarse sujetos activos del delito, siendo que las personas jurídicas carecen de una realidad material, física, que solamente ostentan una personalidad ficticia. Es que en su momento, en el año 2000, la Sala de Casación Penal, en el caso Procter & Gamble, llegó a decir que las empresas son como autómatas, como sonámbulos. Tienen una energía que no los mueve, pero no tienen una voluntad. Entonces, eso nos lleva a concluir que en nuestro sistema sigue considerándose que las sociedades no delinquen, y por eso es que les coloqué acá este brocardo del latín, que básicamente significa las sociedades no delinquen, y que sus directivos y sus representantes, sus accionistas, sus empleados, son quienes verdaderamente están actuando a través de ellas. Entonces, si entendemos esto, vemos con claridad por qué nuestro Código Penal no establece penas para las personas jurídicas. Y la mayoría de los delitos solamente castigan a las personas naturales con penas de prisión, cuestión que obviamente no funciona con las empresas. Sin embargo, a pesar de todo lo que he mencionado, el TSJ ha dictado sentencias que simpatizan con la idea de reorientar todos estos conceptos. Ya han habido casos en los que el Ministerio Público ha abierto investigaciones en contra de empresas. Recordemos en el año 2007 cuando se inició el caso contra Globovisión. Pero todo esto palidece ante el corte tradicional que les he venido describiendo. Y vemos que las sanciones para las personas jurídicas siguen siendo eso: la disolución de la persona jurídica, las multas, etc. Y hay algunos sectores de la doctrina, algunos estudiosos, algunos académicos acá en Venezuela que desde el punto de vista penal le dan al compliance un nivel de método de organización que deben adquirir las empresas para gozar de credibilidad y confianza. Ok, ahora voy con el segundo aspecto, que es la visión comercial, que la tenemos acá. En el año 2020, Venezuela quedó calificada como el quinto país más corrupto del mundo, según el Índice de Transparencia Internacional. Este índice evalúa los niveles percibidos de corrupción en el sector público. Entendiendo que tenemos esta imagen a nivel mundial, es que los comerciantes deben entender la conveniencia imperiosa de adquirir el compliance dentro de sus organizaciones respectivas. Pues el compliance da relevancia a nivel internacional por sus preceptos. Solo así, a través del compliance, los comerciantes y empresas del mercado venezolano pueden posicionarse en el mercado y ser verdaderamente atractivos para la inversión. El compliance, como dije anteriormente, es una forma de hacer vida en el país. Cuando se toma la decisión de no sobornar, es verdad, se van a tener que hacer muchos sacrificios. Es verdad, se van a pasar por muchas dificultades logísticas, pero el delincuente sabe quién es quién. Y ante una empresa que no cede ante la presión, que no soborna, es posible y sí se puede, sí podemos ganar. Ahora vamos con la segunda parte de nuestra exposición, ya avanzando en este tema. Voy a hablarles del gobierno corporativo, que es el tema que más generó expectativa antes de esta presentación. Todos me preguntaban, ¿qué es gobierno corporativo? ¿Qué significa eso? Y bueno, ya se acabó la espera, ya se los voy a decir. El gobierno corporativo es un conjunto de reglas y procesos que ayudan a controlar y manejar a las empresas. El gobierno corporativo pasa por las relaciones entre la junta directiva y todos los demás colaboradores de una empresa y los interesados, los terceros. Los terceros ven cómo es esa estructura organizativa de una empresa, la analizan para ver si es adecuada a la misma y luego la valoran. El gobierno corporativo es un tema que tiene larga data y recientemente ha cogido mucho auge porque la globalización ha impactado fuertemente en el aspecto comercial. Las empresas necesitan adoptar
estándares internacionales para poder mantenerse relevantes. Como les digo que esto tenía una antigüedad, les comento que antes se creía que el gobierno corporativo era solamente para las compañías anónimas. Hoy en día ya se entiende que no, esa teoría ya está superada. Hoy en día se entiende que el gobierno corporativo aplica para compañías familiares, inversionistas institucionales, asociaciones civiles, fundaciones, entre otros. Cuando les hablaba de las relaciones entre los actores, me refería a los miembros de la junta directiva, a los que son los directores de las empresas, a los accionistas, que son los que nombran a esos directores, y a los órganos medios, que son los que vienen a apoyar a la alta dirección. También entran en juego en algunos casos los acreedores de las empresas, pero eso es bajo supuestos muy específicos de quiebra, por ejemplo, en los que los acreedores podrían llegar a influir en la estructura organizativa de una empresa. Todas estas reglas que les estoy comentando, la designación, cómo son las relaciones, cuáles son los principios y los fundamentos de las relaciones entre estas personas, deben ser vaciadas en los estatutos sociales, que son los grandes olvidados del compliance, porque allí se podrían plasmar los mecanismos necesarios para fomentar una profunda cultura ética de integridad y compliance. Hablando de estatutos, voy a empezar a hablar de las aspiraciones del buen gobierno corporativo. Los estatutos sociales son la primera aspiración del gobierno corporativo, pues en ellos deberían respirar las normas organizativas de la compañía. Allí deberían plasmarse las normas que regulan la empresa para lograr un buen clima ético, para fomentar el liderazgo, para crear una buena cultura de compliance. Toda la organización, no solamente la alta dirección, debe regirse por estos principios. Esto no es solamente un deber de la directiva. Todos deben darle seguridad y transparencia a los socios y a los grupos de interés. Con relación a la claridad en los roles, que es el punto número 2, les comento que cada actor en el gobierno corporativo debe tener claramente definidas sus funciones. En la medida que ellos cumplan cabalmente estas 4 funciones que les estoy mostrando acá, es que el gobierno corporativo podrá fluir con mayor soltura. Deben vigilar los mecanismos de prevención. Deben darle certidumbre a los inversionistas. Deben asegurarse que los mecanismos de administración de riesgos estén operativos. Deben asegurarse que todos entiendan que hay una cultura de cero tolerancia a la retaliación por la información, por denunciar algún tipo de conducta indebida. Todo esto es una función importante que tienen los miembros de la alta dirección y de los órganos medios de apoyo. Siguiendo, cuando hablo de los órganos intermedios, los órganos de apoyo, hablo de los comités o los funcionarios que se encargan de analizar los mecanismos implementados para la identificación, control, revelación de riesgos. Estas personas que somos los oficiales de cumplimiento y los abogados que asesoramos a la empresa, son los que aportan estrategia y dan opinión a la junta directiva. Son los que informan sobre el entorno regulatorio y vigilan su incumplimiento, el incumplimiento del entorno regulatorio. En los estatutos de la compañía debe constar la creación de estos comités, la creación de estos puestos de trabajo del oficial de cumplimiento, cuál es su funcionamiento, cuáles son los procedimientos para llevar a cabo sus sesiones y cómo debe ser la rendición de cuentas. Así las cosas, una organización que desde sus socios tiene una responsabilidad activa, donde fomenta la transparencia, la confianza, determina reglas claras de cómo elegir a sus consejeros, cómo perfilar a sus miembros, cómo se determinan las remuneraciones, cómo se clasifican todas las funciones y actividades de cada uno de ellos,
es que entonces podrán lograrse los fines ulteriores del gobierno corporativo, que son proteger el patrimonio de los socios, proteger el patrimonio de las empresas, y en caso de enfrentar algún acto ilícito cometido por alguno de los colaboradores de la empresa, puedan tener capacidad de respuesta. Hay que brindar confianza a los terceros para que ellos puedan invertir en la empresa y las empresas puedan de esta manera ser más competitivas en mercados tanto nacionales como internacionales. Los valores deben ser transversales. Todos los miembros de una organización deben respirar los valores de la misma, deben aplicarlos en su día a día, deben entenderlos y de esa manera podrán aplicarlos. El tone at the top es también transversal. Mientras que el liderazgo de la empresa sea visible y actúe de manera ética y de manera íntegra, todos los colaboradores podrán tener un norte que seguir. Ahora bien, ¿existe gobierno corporativo en Venezuela? La respuesta es claro que sí. Cuando las empresas definen sus valores y sus objetivos y les fijan unos medios para alcanzarlos y supervisar después su desempeño, allí hay gobierno corporativo. Hay gobierno corporativo cuando las empresas se ocupan de mejorar sus procesos internos para obtener financiamiento. Hay gobierno corporativo cuando documentan todo para mejorar el proceso de toma de decisiones. También cuando implementan medidas para mejorar su reputación y su perspectiva financiera. Cuando dirigen concienzudamente su estrategia fiscal de manera clara, estructurada y transparente. En todos estos momentos hay muestras de gobierno corporativo. Yo sé que a estas alturas quizás algunos de ustedes sientan o perciban que el gobierno corporativo es algo etéreo, es algo abstracto, es algo difícil de palpar, pero la verdad es que es sencillo. El gobierno corporativo es trabajar con altos estándares de excelencia, con la mente fija en la eficiencia. Si se relacionan a la interna y a la externa de manera clara y transparente, ahí hay gobierno corporativo. Y si se apuntan a beneficios como competitividad, generación de empleo, generación de riqueza, progresar e impulsar la economía, ahí hay gobierno corporativo. Ahora bien, en Venezuela es cierto que no hay una norma general y tampoco somos miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que es una organización internacional que suscribió un convenio para promover políticas enfocadas en la sostenibilidad, en la generación de empleo, en el mantenimiento de la estabilidad financiera y en el desarrollo económico mundial. Es verdad que no estamos suscritos a esta organización y tampoco tenemos una regulación formal que hable de todo lo que es gobierno corporativo, pero sí tenemos un sector altamente especializado que, que sí tiene una regulación y es la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores emitió la resolución 1901-2005 el 2 de febrero del mismo año para reunir todos los principios de gobierno corporativo y las mejores prácticas a nivel internacional debidamente reconocidas por todos en la materia. Esa normativa que existe en Venezuela y está vigente al día de hoy exige a las sociedades que están reguladas por la comisión a que, a que tengan asambleas de accionistas para hablar sobre cómo es su gobierno corporativo, a ver cómo se cumplen estos principios y estas directrices en el seno de sus compañías. Luego, ese informe que debe levantar la asamblea de accionistas debe ser enviado a la comisión. Esto quiere decir que toda aquella compañía que cotice sus acciones en la bolsa debe necesariamente tener un gobierno corporativo. Necesitan tener sistemas de cumplimiento debidamente implementados y activos. Y deben tener una debida gestión de riesgos. Pero en general, para el resto de las empresas que no cotizan en la bolsa,
Buen gobierno corporativo es una cultura de cumplimiento de la regulación que les aplique. El gobierno corporativo para ellos es administrar correctamente sus riesgos. Es que el personal se adhiera a sus políticas, a los valores de la empresa, a los procedimientos que han implementado para seguir todas sus actividades. Gobierno corporativo es para todos, no solamente para los que están regulados por la comisión. En Venezuela, el gobierno corporativo sí es posible. Si bien no hemos suscrito este convenio que les comenté, podemos tomar lo mejor de él, podemos guiarnos y podemos tener nuestros estatutos sociales debidamente actualizados, podemos definir los valores que identifican a nuestra empresa. Nuestro liderazgo puede estar presente y hacerse ver. Nuestros empleados pueden estar debidamente educados en esta materia. Todos deberían entender el marco regulatorio que obliga a la empresa y todos deberían estar alineados en la prevención de las conductas indebidas, de los actos irregulares. En otras palabras, los valores de las compañías deben estar debidamente identificados. Si los empleados están alineados, tanto el gobierno corporativo como el programa de cumplimiento fluyen fácilmente. Es importante destacar que aún siendo sujeto obligado por la Comisión Nacional de Valores o siendo una empresa de otro ramo, no hay una lista estática de lo que es buen gobierno corporativo. Cada empresa debe entender cómo es su negocio. De lo contrario, es muy difícil que puedan implementar un gobierno corporativo. No hay gobierno corporativo sin un liderazgo de respaldo, como he dicho anteriormente. Todos los líderes deben estar debidamente comprometidos y organizados. Una excelente iniciativa en este aspecto es que los líderes incluyan en todas sus presentaciones un mensaje con el valor que los identifique, para que los valores se vuelvan parte del verbo de cada día de todos los colaboradores. Los líderes deben vivir su relacionamiento con los demás actores de las organizaciones desde esta perspectiva, desde una perspectiva ordenada. Por último, les prometí que iba a aterrizar todos estos conceptos y iba a hacer un mix para entender cuál es la relación que existe entre el compliance y el buen gobierno corporativo. Para empezar, les diré que el gobierno corporativo se encarga de preparar a cada uno de los colaboradores de la empresa para afrontar situaciones de riesgo. Si cada quien en la escalera jerárquica sabe cuál es su posición, cuáles son sus funciones, cuál debe ser su modo de actuar, cuáles son los riesgos, van a tener fácil la respuesta a la hora de enfrentar la crisis. Siguiendo, el gobierno corporativo es clave para aportar agilidad en las políticas de prevención. Si el liderazgo de respaldo entiende las políticas de la empresa y sabe qué es necesario para prevenir el delito, entonces la directiva va a poder aportar las soluciones rápidas y efectivas para que los procesos fluyan, para que los trámites internos de la organización no presenten obstáculos. El gobierno corporativo alinea las alternativas de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando surge una nueva regulación que afecte la operación de la compañía, la junta directiva y los órganos de apoyo deben reunirse para entender cómo debe ser el cumplimiento de esa normativa. Y cuando hacen esto, la junta directiva de la empresa ofrece las alternativas para ajustar los procesos internos de la organización para lograr que el cumplimiento de esa regulación sea efectivo. Ya para terminar, el cumplimiento de las políticas internas que deben ser promovidas en el gobierno corporativo fortalecen la cultura ética de la organización. Esto quiere decir que en la medida que las políticas sean transversales para todos los integrantes de una compañía, su cumplimiento será más efectivo. Las políticas deben ser iguales para todos. El cumplimiento de las políticas debe ser transversal para todos los colaboradores. Nadie puede exceptuarse. Para terminar, en la
pregunta cómo se combinan el compliance y el buen gobierno corporativo, debo decir que el liderazgo es el que impulsa los medios para implementar el programa de cumplimiento. Impulsar los medios significa que un programa de cumplimiento sin medios para su ejecución efectiva no va a ser posible. Se va a quedar solo en el papel. Entonces, por eso es que es tan necesario que el liderazgo de la compañía entienda y respire el programa de cumplimiento para que entonces puedan proporcionar los medios necesarios para que el programa pueda ser implementado. Quiero finalizar esta presentación con una reflexión muy personal. Yo opino que cuando las organizaciones avanzan en estos temas, cuando reconocen y hacen valer su identidad, sus valores, el respeto a sus procesos y toman la prevención como una forma de vida, entonces la cultura organizacional de integridad corporativa se hace palpable, se hace latente, se puede vivir en el día a día de la organización. Y habiendo hecho todo esto, es que se puede decir verdaderamente que una compañía tiene el control organizacional. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan disfrutado la presentación